y hola a otros que ya los vi en la hora anterior. Bueno, vamos a comenzar la clase ya que son las 5:56. Bueno, ayer comenzamos a hablar sobre las ecuaciones lineales de primer orden, pero antes de hablar de eso, ¿cierto? Empezamos a hablar sobre algunos problemas de planteo como la ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? Que es cuando yo tengo un cuerpo que entra en contacto térmico con la temperatura ambiente, ¿cierto? O con el ambiente, y sabemos que la rapidez de cambio de la temperatura respecto al tiempo es directamente proporcional a la temperatura que hay en el momento menos la temperatura ambiente. O sea, la temperatura en algún instante menos la temperatura ambiente. Y este K que estaba acá es la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Hicimos un ejercicio, lo analizamos, y luego ustedes hicieron un ejemplo en el cual determinaron la hora de muerte de una persona mediante esta ecuación que está acá, ¿cierto? Y les dije que en la guía aparecían los primeros 3 ejercicios asociados a esta ley que está acá. Luego hablamos de las mezclas, que es cuando yo tengo una cierta concentración de sal, ¿cierto? Y se mezcla con agua, por ejemplo. Entonces yo puedo saber que la variación de la cantidad de sal con respecto al tiempo es la resta o la diferencia entre la razón de entrada de sal con la razón de salida de la sal. También hicimos un ejercicio respecto a las mezclas, ¿cierto? Y ustedes hicieron otro similar donde llegaron a ese resultado. Y finalmente hablamos sobre las ecuaciones lineales de primer orden de tipo homogéneo, ¿cierto? Una ecuación lineal de primer orden de tipo homogénea, según como yo se las estaba presentando, es de esta forma. Una derivada más una función que depende de x por y igual a 0. Importante que sea igual a 0 para que sea homogénea, ¿ya? Y lo otro es que el p de x por y tiene que estar sumándose a la derivada. O sea, tiene que tener esta estructura para yo poder usar esta fórmula que sale acá, que en el fondo fue utilizar la regla de las variables separables, y pudimos determinar la fórmula o la solución de una ecuación de tipo lineal de primer orden de tipo homogéneo, que es esta fórmula y de x igual a c por e elevado a menos la integral de p de x de x, ¿cierto? Y vimos un ejemplo y además ustedes hicieron un ejercicio asociado a un PBI. Bueno, hoy día vamos a comenzar a hablar sobre las mismas ecuaciones lineales de primer orden, pero esta vez no homogéneas. ¿Cuándo una ecuación es lineal de primer orden y no homogénea? Cuando tiene la misma estructura que la anterior. De y a de x más p de x por y, pero ahora, en vez de estar igualada a 0, está igualada a un q de x. ¿Sí? Para poder encontrar la solución de esta ecuación diferencial que está acá, lo que vamos a hacer es aplicar un método que se llama el método de variación de parámetros. ¿En qué consiste el método de variación de parámetros? El método de variación de parámetros dice, primero, resuelva la ecuación homogénea, o sea, la misma ecuación que tenemos acá, pero cuando es igual a 0. Entonces, ahora ya sabemos la solución. Después del método dice, encuentre la solución de esa ecuación homogénea. Entonces, en este caso, ya sabemos que la solución es que y de x es igual a c por e elevado a menos la integral de p de x de x. ¿Sí? Entonces, lo que dice el método de variación de parámetros es que la solución que vamos a encontrar para la no homogénea tiene que ser de la misma forma que la solución para la homogénea. O sea, tiene que tener una forma parecida. Entonces, ¿por qué se llama variación de parámetros? Porque el c, que es la constante, la vamos a transformar en otra función que depende de x. O sea que el y de x ya no se va a llamar c por e elevado a menos integral de p x de x, sino que ahora se va a llamar c de x por e elevado a menos la integral de p de x de x. O sea, el método lo que busca es una función parecida, cambiando la constante por una función que depende directamente de x. Una vez que tengo eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que si yo tengo una función y quiero saber si es solución de la ecuación, lo que tengo que hacer es reemplazarla en la ecuación. Si yo quiero saber que este choclón de acá es solución de la ecuación no homogénea, lo que tengo que hacer es derivarla e reemplazarla acá. Entonces, si yo derivo y de x igual a c de x por elevado a menos integral de p de x, la derivada es la derivada de una multiplicación.
Entonces, por regla es derivada del primero, yo sé que la derivada de C es C', por el segundo que es E, ¿cierto? Más el C por la derivada del E. Yo sé que la derivada del E es el mismo E, por eso se mantiene el E elevado a menos integral de P de X de X, por la derivada del exponente. Como ustedes saben, las derivadas de las integrales se anulan, por lo tanto me queda la función que está dentro, que es menos P. Por eso aquí acá aparece el menos P de X. ¿Sí? Luego lo que vamos a hacer es reemplazar todo esto en la ecuación diferencial no homogénea de I de X más P de X por I más igual a Q de X. Entonces, ¿quién es de I de X? De I de X es todo lo que me dio acá arriba. C' por E menos P por C por E. Aquí me faltó una C. Lo voy a cambiar al tiro. Aquí me faltó una C. Bueno, tengo P por C por E más P por C por E igual a Q de X. En el fondo eso es lo que tengo. Entonces, ¿qué va a pasar con los P, C por E? Se van a anular porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, de esa manera me va a quedar que C' por E elevado a menos la integral es igual a Q de X. Entonces, si esa exponencial yo la paso al otro lado, como está multiplicando, va a pasar dividiendo al Q. Pero cuando pase dividiendo el Q, y como es de exponente negativo, lo puedo subir ahora, pero con exponente positivo. Eso significa que C' de X me va a quedar como Q por E elevado a la integral de P de X de X. ¿Cómo yo puedo ahora encontrar C de X? Porque en el fondo eso es lo que quiero encontrar, C de X. Entonces lo que vamos a hacer es integrar. Entonces C de X es la integral de Q de X por E elevado a la integral de P de X de X. Más la constante de integración. Voy a hacer el cambio acá. Pero es muy chiquitito. Listo, ahora sí. Los caminos de la vida no son... Ahí está. ¿Cierto? Eso significa que C de X, como le dije, es la integral de todo este choclón que está acá, más la constante de integración. Entonces, si yo la función que había propuesto, que era I de X igual a C por E elevado a menos la integral de P de X, entonces lo que puedo hacer ahora es simplemente cambiar ese C por todo esto que me dio acá. Si reordeno colocando el E elevado a menos la integral de P de X adelante, me queda esta solución que está acá. Por lo tanto, esto es la solución de una EDO no homogénea. Eso significa que cuando yo tengo una EDO no homogénea, simplemente tengo que ocupar esta fórmula para obtener la solución. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se llegó a este resultado? No se peleen. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Me ha hecho Entonces, pero creo que se logré entender. Ya. Entonces ahora lo que les voy a pedir, y les voy a dar 2 minutos, es que anoten la ecuación, esta, de I de X más P de X igual a Q de X, y anoten la solución. I de X igual a E elevado a menos la integral de P de X, paréntesis, integral de Q de X por E elevado a la integral de P de X más C. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder hacer los ejercicios que vienen a continuación. 2 minutos, desde ahora ya. Voy a pausar un rato el video. Sí, profe. Supongo que sí, voy a pasar en 2 minutos. Bueno, vamos a mirar entonces un ejemplo. Dice resolver la ecuación y' más 2xy igual a x. Si se dan cuenta, esta ecuación tiene la misma estructura que la que teníamos acá, ¿ya? Que es de I de x más p de x por i igual a q de x. O sea, algo con x que acompaña el i más la derivada igual a algo con x, ¿cierto? La derivada más algo que acompaña el i igual a algo con x. Entonces, en este caso, p de x sería el 2x y q de x sería el x. Anotamos la fórmula. La fórmula es I de x igual a e elevado a menos la integral de p de x, paréntesis, integral de q de x elevado a integral de p de x más c. Ojo,
el exponencial que está afuera es con el exponente negativo y el que está adentro es con exponente positivo. Y repito que esta ecuación es para este tipo de ecuación, porque hay textos donde escriben de y a de x igual a p de x por y más q de x, y eso cambia todo, ¿ya? Entonces cuidado con eso, porque algunos como se ponen a buscar en internet, llegan y aplican y no se fijan en esos detalles, ¿ya? Ahora reemplazo. Entonces, donde dice p de x coloco 2x y donde dice q de x coloco x. Entonces, en la primera exponencial, arriba tengo menos integral de 2x de x, donde yo sé que la integral de x es x cuadrado partido por 2, se va con el 2 que está ahí y por lo tanto me queda e elevado a menos x cuadrado. Eso me da afuera. Adentro tengo integral x e elevado a, y aquí va a pasar lo mismo. La integral de x es x cuadrado partido por 2, el 2 se va con ese 2 y me queda x cuadrado de x más c. Ahora integro lo que me da acá, que es x por e elevado a x cuadrado, usando alguna sustitución como u igual a x cuadrado, y eso me da que esta integral es e elevado a x cuadrado partido por 2 más c. Entonces ahora, el e elevado a menos x cuadrado que está afuera multiplica cada término del paréntesis. Entonces, e elevado a menos x cuadrado por e elevado a x cuadrado da 1. Y 1 partido por 2 me da 1 medio. Más c, que en este caso sería e elevado a, o sea, c por e elevado a menos x cuadrado. Por lo tanto, la solución de esta ecuación diferencial es 1 medio más c por e elevado a menos x cuadrado. ¿Se entendió? ¿O no? Pero, ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿No? Bien. Entonces ahora ustedes van a tratar de resolver esta ecuación diferencial. ¿Ya? Solamente les voy a decir que tengan cuidado con el 2i, nada más. ¿Sí? Aquí abajo está la solución. profe, ¿el q de x siempre tiene que ser positivo? ¿Qué cosa? ¿El q de x? No, puede ser negativo, porque es q de x, pues, una función que puede ser positiva o negativa. Ya, profe. Si es negativa, le tienes que colocar el signo, pues, obviamente. Lo mismo que acá, pues si hubiera dicho menos 2xy, entonces el p de x es menos 2x. ¿Ya? Bien, a trabajar con eso. 5 minutos, desde ahora ya. Bueno, la ecuación como está escrita no está de la forma que se definió en clase, porque es de y a de x más p de x por y igual a q de x. Eso significa que el término que tiene y tiene que estar del otro lado. Por lo tanto, esto lo vamos a pasar para allá. Entonces me va a quedar de y a de x menos 2i igual a e elevado a x. Por lo tanto, p de x es igual a menos 2 y q de x es igual a e elevado a x. Listo. Ahora, recordemos cómo es la solución. La solución es y de x igual a e elevado a menos la integral de p de x por la integral de q de x por e elevado a la integral de p de x más la constante de integración. Si reemplazo, entonces voy a tener e elevado a menos la integral de menos 2, por lo tanto acá me va a quedar más 2 de x, paréntesis, el q es e elevado a x por e elevado a la integral de menos 2 de x más la constante de integración. Entonces la integral de 2 de x son 2x, entonces acá voy a tener e elevado a 2x, paréntesis, integral de e elevado a x por, aquí me va a quedar e elevado a menos 2x de x más c. Entonces tenemos e elevado a 2x, integral de e elevado a x por e elevado a menos 2x es e elevado a menos x de x más c, ¿cierto? Y la integral de e elevado a menos x es simplemente menos e elevado a menos x más c. Por lo tanto, si multiplico el primero con el e elevado a x con e elevado a menos x, eso me va a quedar e elevado a x negativo
más C por E elevado a 2X, que escrito al revés sería eso, que es lo que aparece acá. Los errores patéticos que tuve. Ahí sí. Y ahí está el ejercicio. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. La dificultad claramente es la integración, la integral, ¿cierto? Ahí está lo difícil de, bueno, lo difícil entre comillas. Profe, ¿Ah? ¿puede volver a poner el ejercicio así en grande como para copiarlo? Lo voy a copiar entero. Te escucháis cortado. No sé si soy yo. Soy yo, profe, soy yo. Espérate que paso a llevar la tableta y se corre esta cuestión. Ahí sí. ¿Lo vas a copiar completo? Profe, ¿puedo bajar un poquito el ejercicio? ¿Ahí? Sí, está bien. ¿Ya? Ya. A lo mejor está ahí porque tenemos que seguir avanzando. Bien. Bueno, justamente lo que estamos viendo ahora son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, ahora vamos a ver aplicaciones de una diferencial no homogénea. ¿Ya? Como por ejemplo, un circuito RC. ¿Quién de acá sabe sobre circuitos? No se peleen, sí. Bueno, un circuito es una conexión principalmente entre elementos electrónicos y una batería, a la cual le denominamos FEM. ¿Ya? La FEM me genera una diferencia de potencial, el cual genera un desplazamiento de corriente eléctrica, desplazamiento de carga, digamos, dentro del circuito. En este caso, este dibujo habla de que tenemos una FEM, tenemos una resistencia, ¿ya? Y tenemos esto que es un condensador. Un condensador es simplemente un dispositivo que es capaz de almacenar energía eléctrica debido a sus dos placas de distintos signos, ¿ya? Ahora,
Algunas cosas que hay que tener claro acá es que la circulación de corriente usualmente de forma convencional es que sale del positivo y entra al negativo. Por lo tanto, tendríamos una corriente que toma el sentido positivo hacia arriba, después hacia la derecha, pasa por la resistencia, luego baja, pasa por el condensador, ¿cierto? Y finalmente llega a la misma batería. Cabe destacar que la batería puede generar dos tipos de corriente, corriente alterna o corriente continua. La corriente continua es cuando la corriente toma un mismo sentido y la corriente alterna es cuando es oscilante esa dicha corriente, ¿ya? Generalmente las corrientes, las corrientes alternas están asociadas a un voltaje alterno y de ahí viene el concepto FEM, para ser más específico, ¿cierto? Ahora, una cosa importante, eso significa que cuando la corriente es continua, usualmente el voltaje es constante, pero cuando la corriente es alterna, usualmente el voltaje es variable. Y como es oscilante, usualmente tiende a tener funciones como seno o coseno, ¿ya? No nos vamos a meter en más detalle al respecto del circuito. Otra cosa importante que hay que tener claro en el circuito es que hay una ley que se llama la ley de Kirchhoff. Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que pasan por cada cosa que hay en el sistema tiene que ser igual a 0. O sea, la corriente que pasa por la batería, más la corriente que pasa por la resistencia, más la corriente que pasa por el condensador, tendría que darme 0. Para ello, el voltaje acá es el voltaje, ¿ya? La resistencia tiene un cierto voltaje, que es voltaje igual a intensidad por resistencia, ¿ya? Eso se conoce como la ley de Ohm. Y a su vez, la capacidad de almacenar energía que tiene el condensador se le llama capacitancia, ¿ya? Y la capacitancia es equivalente a la división entre la carga que se acumula en este condensador dividido por el voltaje o la diferencia de potencial que se da en dicho condensador, ¿sí? Bueno, nosotros, además, hay otra ley de Kirchhoff, que es la misma, pero para los voltajes, donde dice que la suma de los voltajes me da igual a 0, que es la que se va a utilizar acá. En este caso, de positivo a negativo va a ser positivo el voltaje, o la FEM, o la diferencia de potencial. Entonces, si yo me fijo, va a salir la corriente desde este signo positivo que está acá, va a pasar por la resistencia, por lo tanto, el voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador menos el voltaje de la batería igual a 0. Pregunta, ¿por qué el voltaje de la batería es 0? Porque la corriente sale del positivo de la batería. Entonces, cuando llegue a la batería, se van a dar cuenta que el sentido del circuito va a ir de menos a más. Y es positiva si va de más a menos. Por lo tanto, esto tendría que ser negativo. De esta manera, este voltaje o esta FEM va a pasar al otro lado sumando. El voltaje de la resistencia, según la fórmula, es intensidad por resistencia, por eso ahí dice I por R, más el voltaje de la capacitancia, o del capacitor, o del condensador específicamente, es carga partido por capacitancia, igual a voltaje. Por definición física, la corriente se define como la variación de la carga respecto al tiempo, o la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, en vez de tener una I, yo puedo colocar el dQ a dt. Entonces, si se fijan bien, me queda R dQ a dt más Q partido por C igual a V. Voy a dividir todo por R para que me quede el dQ a dt solito. Entonces me va a quedar dQ a dt más Q partido por RC igual a voltaje partido por R. ¿Por qué se llama circuito de RC? Porque es un circuito donde actúa una resistencia y un condensador. Por eso se llama circuito de RC. Y la ecuación diferencial que define o determina la carga en este circuito está dado por esta fórmula que está. Se parece mucho a la ecuación que teníamos acá. En este caso, en vez de ser de I a dx, ahora va a ser de Q a dt. ¿Cierto? Antes era P de X por I, ahora va a ser el 1 partido por RC, va a ser el P, y el Q va a ser la Y. Y el V partido por R vendría siendo el Q de X anteriormente. Que aquí le cambié el nombre para no confundirlo con la Q de la carga. Veamos un ejemplo. Dice, se aplica una fuerza electromotriz. Si ustedes se fijan, F, fuerza, E, electro, M, motriz, FEM, ¿ya? Por lo tanto, la palabra fuerza electromotriz significa FEM, que en este ejercicio vale 100 volts.
a un circuito en serie de RC en el que la resistencia es de 200 ohms. O sea, me dan el R que son 200. Y una capacitancia de 10 elevado a menos 4 farad. Determine la carga Q de T del capacitor si Q de 0 es igual a 0. Y me dicen que encuentre además la corriente eléctrica. Aquí me falta un paso, pero ya no importa. Entonces voy a la fórmula. La fórmula era de Q a de T más Q partido por RC. Entonces tenemos Q partido en RC. R es la resistencia, que son 200 ohms. C es la capacitancia, que son 10 elevado a menos 4 farad. Igual a V partido por R. En este caso, el V vale 100 y el R vale 200. Entonces me va a quedar 200 por 10 elevado a menos 4, 200 exponente menos 4, es lo mismo que 0,02. Y 1 dividido en 0,02 me da 50. Por eso es que acá me quedaron 50Q. Del otro lado de la igualdad tengo 100 dividido en 200, que son 0,5. Entonces esta es una ecuación no homogénea. Por lo tanto la vamos a resolver con la fórmula de la no homogénea. Entonces acuérdense que acá sería que P de T, el que acompaña el Q, sería el 50, y aquí le coloqué A de T, para no confundirla con la Q de la carga, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, A de T sería 0,5. Entonces la fórmula de una ecuación no homogénea es E elevado a menos la integral de P de T, ya no es de X, porque es T la variable, por paréntesis la integral de A de T por E elevado a la integral de P de T más C, y ahora reemplazo. Entonces tengo E elevado a menos la integral de el P vale 50, entonces me quedaron 50T. Después me quedó la integral de 0,5 E elevado a integral de 50 de T más C. Entonces la primera me quedó E elevado a menos 50T, ¿cierto? La integral de adentro me quedó integral de 0,5 por E elevado a 50T, ¿cierto? Y ahora, al integrar esto, me quedó 0,5 dividido en 50, que son 0,01 por E elevado a 50T. ¿De la integral de quién? De la integral de E elevado a 50T. Multiplico término a término, entonces me va a quedar 0,01 más C veces E elevado a menos 50T. Como saben, el enunciado dice que Q de 0 es 0. Entonces, lo que voy a hacer es asignarle a T el término 0, y eso me tiene que dar 0. Entonces me va a quedar la ecuación 0,01 más C. ¿Por qué? Porque me va a quedar E elevado a menos 50 por 0, que es 0, y E elevado a 0, que es 1. Entonces ahora este 0,01 pasa restando al 0, y significa que la constante me dio menos 0,01. Por lo tanto, la ecuación de la carga es esta. Q de T igual a 0,01 menos 0,01 por E elevado a menos 50T. Pero me faltó algo en el ejercicio, porque lo voy a hacer ahora mientras estamos acá. ¿Qué me faltó? Me faltó la ecuación de la intensidad de corriente. ¿Ya? Si ustedes miran el enunciado dice que la intensidad es de Q a dt. ¿Cierto? Entonces, lo único que tengo que hacer para encontrar la función de la corriente es derivar el de Q a dt. Entonces, la derivada de 0,01 es 0, menos, me queda la derivada del exponencial que me va a dar el mismo e elevado a menos 50t, ¿cierto? Por los menos 50. Que a multiplicarlos con el 0,01, eso me da 0,5. Y de esa manera entonces tengo la ecuación de la corriente que me estaban pidiendo. ¿Ya? Problemas que se pueden dar acá, confundir la Q de carga con la Q de la función definida, o esta C que no es de capacitancia, sino que es la constante de integración. Ese tipo de cosas uno se puede confundir, ¿ya? Pero no es, si tienen claro qué es cada cosa, no van a tener problemas. Chiquillos, hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? No, Ya. Necesito que anoten esta ecuación que está encerrada, que la tengan anotada porque la vamos a usar en el ejercicio que viene.
¿Ya? Bien, entonces ahora ustedes resuelvan este ejercicio que está. ¿Ya? Les voy a dar 5 minutos para luego revisarlo yo en la clase. Allá haré. Sí. Vamos a revisar entonces el ejercicio. Bien, entonces lo que tenemos es el siguiente enunciado. Dice, se tiene un circuito en serie que consta de una resistencia de 5 ohms. O sea, tenemos R igual a 5 ohms. Es el símbolo de ohms, por si acaso, como el de God of War. Un capacitor de 0,1 farad. O sea, tenemos que C vale 0,1 farad o faradios. Y una fuente de voltaje, y si se dan cuenta aquí el voltaje es distinto, porque aquí el voltaje es de 10 elevado a menos 2t coseno de 20t. Coseno de 20t. Y dice allá la carga en cualquier instante de tiempo sabiendo que Q de 0 igual a 0. Q de 0 igual a 0. Bueno, entonces la ecuación de un circuito RC era que dQ a dt más Q partido por RC es igual a V partido por R. ¿Cierto? Entonces tenemos la ecuación de Q a dt más Q partido por R, que son 5, por C, que es 0,1, igual al voltaje, que son 10, por E elevado a menos 2t coseno de 20t, partido por el R, que es 5. Entonces aquí me va a quedar dQ a dt más. ¿Cierto? 5 por 0,1 son 0,5. Y 1 dividido en 0,5 me da 2. Entonces acá tenemos 2Q. Igual a 2 elevado a menos 2t coseno de 20t. ¿Cierto? Bien, entonces ya tenemos claro que este viene siendo el PDT, ¿cierto? Y esto viene siendo el, vamos a colocarle ADT para no confundir, equivalente al Q de X, ahí sí. Entonces la fórmula sería que Q de T es igual a E elevado a menos la integral de P de T, que son 2, o sea, 2 de T. Paréntesis, integral de A de T, que sería 2 elevado a menos 2t coseno de 20t por E elevado a la integral de el mismo 2 de t, ¿cierto? Más c. Entonces ahora, ¿cierto? Ya queda claro que la integral de él me va a quedar e elevado a menos 2t. Aquí tengo la integral del 2 sale fuera, me queda e elevado a menos 2t coseno de 20t. Aquí me queda e elevado a 2t más c. Si ustedes se dan cuenta, aquí los e elevado a 2t se van a ir, por lo tanto me queda e elevado a menos 2t, 2, integral del coseno, que es, yo sé que es seno de 20t partido por los 20, ¿cierto? Más c. El 20 con el 2 se simplifica, me queda 10, por lo tanto me queda 1 partido por 10 e elevado a menos 2t seno de 20t más c veces e elevado a menos 2t. Y esa es la función que describe la carga. Pero aquí hay que considerar la condición, ¿cierto? Que es que Q de 0 es igual a 0. Entonces, eso significa que tengo que reemplazar acá 1 partido por 10 elevado a menos 2 por 0 seno de 20 por 0 más c por elevado a menos 2 por 0. Esto se va a hacer 1, esto va a tender a 0 porque el seno de 20 es 0. Entonces me va a quedar que c es 0. Por lo tanto, la ecuación simplemente se traduce en 1 partido por 10 elevado a menos 2t seno de 20t. O 0,1 por elevado a menos 2t
seno de 20t, que es justamente lo que está en la solución acá. ¿Se entendió? ¿Cómo se hizo? Profe, arriba, ¿por qué sale 2? Más arriba. Ahí, ¿por qué le puso 2 el de menos de coseno de 20t? El 2, espera, te lo voy a marcar con rojo. ¿Ese 2? Sí. Porque ¿cuánto es 10 dividido en 5? Ay, ¿Ah? ya, profe. Ya. Te autohumillaste. Chanfle. Puta, yo si les contara todas las veces que me he autohumillado, ustedes son un pan de Dios, lo mío. ¿Alguien más tiene alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Ok. Sigamos entonces. Bueno, el último tipo de circuito se conoce como circuito RL o LR. Yo prefiero llamarle RL porque es resistencia inductancia. Un circuito LR o RL es un circuito que contiene una batería, contiene una resistencia, pero ahora no contiene un condensador, sino que contiene una bobina, ¿ya? Las bobinas son alambres enrollados, ¿ya? En forma circular, bien juntos, con n vueltas, y él a su alrededor genera algo que se llama una inductancia, ¿ya? Que tiene que ver con los campos magnéticos y con la corriente inducida que se genera producto de esos campos magnéticos a su alrededor. Así que grandes rasgos, ¿ya? Su unidad de medida de la inductancia es el Henry, ¿ya? Todo lo demás es lo mismo, el AV es voltaje, o también llamada FEM, que se mide en volts, la resistencia R. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar otra vez las mismas leyes de Kirchhoff, que la suma de las corrientes es igual a cero. ¿Ya? En el caso de la ley de Ohm sigue siendo que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, y una relación del voltaje para la inductancia es la que sale acá, que el voltaje en el caso de la bobina es L por la derivada de la intensidad respecto al tiempo. ¿Eso es por qué? Porque en realidad cuando hay cambios en la intensidad de corriente se genera este efecto de inductancia, ¿no? Específicamente un campo magnético, ¿ya? Bueno, y acá lo que sí vamos a usar no es esta ley de Kirchhoff, sino que es la otra, la suma de voltaje. Perdón. Salud y dinero nomás. Y coronavirus. Uy, aquí me mandó un condorazo. No, pero eso lo cambio después. Bueno, entonces tenemos que la suma de voltajes es igual a cero. Entonces, la corriente sale de la batería, pasa por la resistencia, por lo tanto el voltaje de la resistencia más el voltaje del L menos el voltaje de la batería me va a dar cero. El voltaje de la resistencia es intensidad por resistencia, el voltaje en este caso no es de la capacitancia, ahí es donde está el error. El de la inductancia vendría siendo L por dIA dt y el V que está restando pasa a sumar. En este caso lo que voy a hacer es dividir todo por L, entonces me va a quedar que dIA dt más R partido por LI es igual a V partido por L. Y esta que está acá es la ecuación para un circuito RL. ¿Ya? Un minuto, no mucho, 30 segundos para que anoten la fórmula del circuito RL. La ecuación, digamos, del circuito RL. ¿Ya copiaron? Sí, profe. Sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En este caso dice que
Otra vez me equivoqué, puta que soy tarado. Ya no importa. Dice, un circuito RL tiene un voltaje de 8 volts, ¿ya? Una resistencia de 10 ohm y una inductancia de 2 henrios. Su corriente inicial es de 5 amperes. Hallar la corriente en el circuito en un tiempo de 2 segundos. Bueno, entonces la fórmula era de I a dt más R partido por L. En este caso, R está representado por la inductancia, por la resistencia, perdón, que son 10 ohm, y abajo es L, que son la inductancia, que son los henrios, 2. I. Igual a, del otro lado tenemos V partido por L. En este caso, V es el voltaje, que son 8, y el L, que son los henrios, que son 2. Entonces 10 dividido en 2 son 5, 8 dividido en 2 son 4, y por lo tanto el P de T es 5, porque es el que acompaña el I, que es la función que voy a determinar, y el Q de T vendría siendo el 4. Entonces ahora reemplazo la fórmula, entonces I de T va a ser E elevado a menos la integral de P de T de T, paréntesis, la integral de Q de T por E elevado a la integral de P de T, bla, 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 bla. Reemplazamos. Donde dice P de T colocamos el 5 y donde dice Q de T colocamos el 4. La integral de 5 es 5t, por eso queda e elevado a menos 5t, y acá queda 4 elevado a 5t, su integral me va a quedar 4 quintos de elevado a 5t más c, multiplico el e elevado a menos 5t y me queda 4 quintos más c por e elevado a menos 5t. Entonces ahora dice que la corriente inicial es de 5 amperes, o sea que cuando el tiempo es 0 la corriente vale 5, por eso dice que I de 0 es 5. Entonces, al reemplazar el 0 acá, me va a quedar 4 quintos, que es 0,8, más c. Entonces, 0,8 pasa restando el 5 y me da 4,2. Por lo tanto, la función I de t, aquí está el error, no es Q, es una I. I de t sería 0,8, que son los 4 quintos, más el c, que son 4,2, por e elevado a menos 5t. Sin embargo, esta no es la pregunta, porque no me están preguntando ayer la corriente general, sino que me están preguntando en un tiempo específico, a los 2 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la fórmula? En donde dice t, colocar un 2. Entonces me va a quedar 0,8 más 4,2 por 10 elevado a menos 10, y eso aproximadamente da 0,80022 amperes. ¿Sí? O esta parte la hice como el orto. Tiene cualquier error. La voy a corregir y la voy a volver a subir a internet hoy día. ¿Sí? Menos mal que son errores de escritura, ¿no? Bien, entonces ahora ustedes traten de hacer este ejercicio que está acá. ¿Sí? 5 minutos desde ahora. Entonces el enunciado dice, un circuito RL en serie, en un circuito RL en serie la corriente inicial es de 0 amperes, o sea que I de 0 es 0. La resistencia de 10 ohm, por ende R vale 10. Una bobina es de 0,5 Henry, o sea que el L vale 0,5 Henry. Y dice que el voltaje es constante de 12 voltios, o sea que V vale 12. Y me preguntan por la corriente cuando el tiempo tiende a infinito. Listo, entonces ¿qué hay que hacer? Reemplazar en la fórmula. Entonces en este caso tenemos de I a dt más R, que vale 10, partido por L, que vale 0,5, I, igual a V, que vale 12, partido por L, que vale 0,5. Por lo tanto, de I a dt me va a quedar más 20I igual a 24. Así que este sería P y este sería Q. Entonces la fórmula I de t es igual a E elevado a menos la integral de 20 de t por la integral de 24 por E elevado a la integral de 20 de t más c. Entonces acá me va a quedar E elevado a menos 20 de t, paréntesis, me va a quedar 24, integral de E elevado a 20 de t, aquí me falta un dt, dt más c. ¿Cierto? Luego aquí voy a tener E elevado a menos 20t, paréntesis 24, la integral del exponencial va a ser la misma exponencial, partido por los 20, más c, ¿cierto? 24 dividido en 20 son 1,2, por eso cuando multiplique me va a quedar 1,2 más c
por e elevado a menos 20t. A su vez, sabemos que i de 0 es 0. O sea, que esto me tiene que dar 1,2 más c por e elevado a menos 20 por 0. Eso significa que c me va a dar menos 1,2. Por lo tanto, i de t va a ser 1,2 menos 1,2 elevado a menos 20t. Y ahora, si yo me fijo bien, cuando el t tiende a infinito, este término tiende a 0. Por lo tanto, la intensidad va a ser 1,2 amperes. ¿Y esa era la respuesta? ¿Se entendió? Cuando t tiende al infinito, la exponencial es igual a 0, Sí, po. ¿sí? Sí. Pero porque es menos 20t. Po. Fíjate, e elevado a menos 20t es lo mismo que 1 partido por e elevado a 20t. Si t tiende a infinito, e elevado a infinito me va a dar infinito. Y 1 partido por infinito tiende a 0. Gracias, profe. Ya. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo ok? No, profe, todo ok. Bien. Todo. Con eso terminamos con la sesión número 4 y la que entra en el control. Aquí sí, en la que entra en el control de la próxima semana. ¿Ya? Entonces, en el control de la próxima semana entraría ¿cómo se llama? El taller, la sesión 3 y la sesión 4. ¿Ya? De la 3, omitan la parte de las isoclinas y el campo de direcciones porque eso les dije en la misma clase, de hecho, que no iba a ser evaluado. Por lo tanto, sería desde trayectorias ortogonales en adelante. ¿Ya? Bueno, chiquillos, ¿alguna duda? Consulta, pregunta, inquietud, comentario, sugerencia. ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Oye, 29 nomás presente. ¿Tenían alguna prueba o algo así? Hay muchas pruebas y trabajo y cosas que para estudiar yo he hecho por eso. Sí, pero se está acumulando todo. Sí, nos están acumulando todo. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es Hacer la decisión, pinche show. es decisión personal. No, y aparte que es decisión personal si alguien quiere faltar o no al control. El próximo viernes, Jorge. O sea, la próxima semana, el día viernes. No te podría asegurar que es todo el día, pero sí es la próxima semana el día viernes. Y que es lo más probable es que va a ser todo el día por el tema de que no es horario de clase. Y va a ser igual que el control anterior, solamente con alternativas. ¿Ya? De multi-alternativas. Bien, chiquillos, entonces eso ha sido todo por hoy. Pueden ir a descansar. Y nos vemos, los que son de cálculo 3, nos vemos, no tampoco, pues el viernes la prueba. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense. Gracias, Chao, hasta profe, luego. gracias. Que Chao, estén. chicos, cuídense. Chao, profe, chao. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, ustedes también cuídense.